La gente escucha en quien confía. Así que antes de pensar en sumarle valor a nuestros clientes, la pregunta que debemos respondernos y tener muy presente, y ese debe ser el enfoque con el que arranque nuestra comunicación, es ¿cómo le hacemos para que el cliente confíe en nosotros? Porque muchas veces cuando la persona no confía en alguien, terminamos diciendo, me entró por un oído y me salió por otro. O no le estamos prestando atención. Así que nuestro reto es hacer que nuestro cliente confíe en nosotros. De esto vamos a hablar en este episodio del podcast. Cómo el storytelling es la fórmula, es el camino para poder hacer que nuestro cliente confíe en nosotros y entonces sí, crear un vínculo en común para darle certeza y terminemos detonando esa compra o la acción que queremos lograr. Pero antes de poder arrancar y meternos en la carnita, quiero regresar al libro que me hizo clic en ese sentido, en dos temas, en el tema del liderazgo y en el tema de la emoción. Y es el libro El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Y quiero leerte un extracto muy breve para arrancar con eso el episodio. Porque cuando yo empecé a leer ese libro hace años, hubo algo que me enganchó del libro. Hubo algo de ese libro que me hizo mantenerme leyendo, que me tuvo con una lectura tan constante como muchos otros libros de liderazgo o libros técnicos, si lo queremos ver de esa manera, no habían logrado. Y el extracto es este. Eso es porque los cambios duraderos solo se producen cuando cambiamos a un nivel emocional, no a un nivel lógico. Yo quería llegar hasta ti, llegar al corazón más que hablarle a tu cabeza. Por mucho que oigas una buena idea 100 veces, no la asimilarás hasta que de verdad la sientas visceralmente en tu cuerpo. Solo entonces pasa de ser una idea a convertirse en una verdad. Por eso tantos seminarios y talleres fracasan a la hora de dar resultados duraderos, porque no llegan dentro. Y para ponerte un contexto del libro, el mentor en el libro lleva al aprendiz a una montaña para enseñarle unos pilares de liderazgo, pero cuando llega a la montaña hay dos hoyos como para poner dos ataúdes. En uno de ellos hay una información y en uno de ellos está la información de todo lo que no tienes que hacer en liderazgo y en otro de ellos está todo lo que tendrías que hacer de liderazgo para no hacerte un spoiler del libro y que vayas a leerlo y lo puedas disfrutar. Y es ahí donde el aprendiz le dice, ¿para qué hacer todo este rollo, todo este merequetengue si lo pudiste haber hecho en la oficina? Y es cuando él le dice, pero es que si lo hago en la oficina se hubiera quedado siendo una idea nada más, y si te traigo aquí, involucramos la emoción y es donde lo internalizas y es ahí cuando todo funciona y puedes aprender y puedes llevarlo a la práctica. Entonces, esto me lleva a una moraleja. Uno, las ideas se quedan siendo ideas sin falta de emoción y muchas veces no nos damos cuenta, pero lo único que comunicamos, lo único que transmitimos en nuestra comunicación son ideas y no emociones. Entonces, por eso es que le decimos y le decimos muchas veces a nuestros hijos, a nuestros colaboradores, a nuestro equipo, a nuestros clientes y siguen en ese mismo círculo vicioso. No podemos hacerlos que den el salto. ¿Por qué? Porque falta la emoción. Pero para poder entrar en tema tendríamos que clarificar qué es una idea y qué es una emoción o historia, como yo le voy a llamar. ¿Qué entendemos por idea? Para nosotros una idea es algo que nos lleve a pensar, es algo que nos lleve a razonar, porque nos pone a pensar, nos lleva a cuestionar, nos lleva a imaginar. Eso es una idea. Y una historia es una narrativa estratégica que involucra una emoción, pero sobre todo que te prepara el camino para que llegue la idea. La historia es necesaria. La historia no es un cuento como muchos lo identificamos o creemos de vamos a contar una historia a ver qué se nos ocurre. No, es una narrativa estratégica que prepara el camino para darle esa cereza del pastel, para darle ese valor al cliente. Y es que nadie nunca nos dijo cuál era el orden que teníamos que llevar en nuestra comunicación. Muchas veces, bueno, si eres de la generación X y de los primeros millennials, la emoción estaba fuera de nuestra comunicación, más en una comunicación profesional. Si eres millennial, centennial o contemplativo, como quieras definir la siguiente generación, ya involucras mucho la emoción, pero muchas veces la involucramos de una manera errónea o equivocada.
Y para nosotros, la fórmula Mindtrust, que es la fórmula con la que nosotros creamos vínculos en común con la persona de enfrente, lleva un orden. Y es que primero son las ideas, perdón, primero es la historia y luego las ideas. Sí, primero comunicamos la historia y luego comunicamos y compartimos las ideas. De esta manera nos aseguramos que podamos crear vínculos en común con la persona de enfrente. Llámale cliente, llámale prospecto, llámale colaborador, cualquier persona que tengas enfrente. Primero cuentas la historia y luego compartes la idea. Y es que esta fórmula lleva 4 pasos específicos que el storytelling nos pide, que tenemos que palomear para poder contar o para tener una comunicación estratégica, una historia exitosa. Y el primer paso siempre es que hay que generar confianza, porque como arrancamos el episodio, la gente escucha en quien confía. 2, la comunicación tiene que ser dinámica, tiene que haber acción y en cuanto entra la confianza y entra la primera parte, el dinamismo y la acción, ya hay emoción involucrada. Diferentes emociones, pero ya hay una emoción muy probablemente negativa, que es con la que arrancamos y generamos confianza, que es el conflicto, y en el dinamismo y la acción esa emoción empieza a transformarse y hay un desequilibrio porque pasa de negativa a positiva. ¿Para qué? Para poder después de esa acción llegar a una moraleja o un aprendizaje, que es lo que nos llevamos. Y aquí cuando hablamos de moraleja y aprendizaje, si quieres compartir información nada más, si quieres darle contenido de valor en redes sociales, pues puede ser un aprendizaje, una frase. Si estás tratando de vender un producto o servicio, la moraleja o el aprendizaje es lo que se va a llevar el cliente al comprar tu producto, tu servicio. Es ese beneficio, es esa fórmula, es esa metodología que le quieres transmitir, que tú quieres que te contrate, aplique. Entonces, en ese paso 3, en esa moraleja del servicio es donde entra este beneficio o esta fórmula o metodología o lo que quieres aplicar con tu cliente. Y el paso 4, que es el que muchos no utilizamos al inicio del storytelling porque no es un paso muy sonado, es el aterrizaje. Una vez que tenemos la moraleja, que tenemos el aprendizaje, entonces viene el aterrizaje. El aterrizaje es cómo lo aplico a mí, a mi negocio, a mi empresa, a mi emprendimiento, cómo lo aplico la fórmula, la metodología, cómo la puedo llevar tropicalizada y me funcione a mí. Ahora, si es una conferencia, si es una plática, si es redes sociales, es aterrizar en acciones sencillas, la fórmula, la frase, la acción que le quieres dar que le va a ayudar en su vida diaria o cotidiana a lograr esa moraleja o ese aprendizaje que le estás compartiendo en esa historia, en esa conferencia, en esa plática. Entonces sí es importante que el aterrizaje lo tengas muy claro. Y quiero hacer énfasis porque si no hay aterrizaje, lo que va a suceder es que van a empezar los peros y van a empezar las excusas. Pero es que eso no aplica a mí, pero es que yo no soy tú, pero es que nosotros no tenemos de infraestructura o nos falta tiempo. Entonces el aterrizaje se vuelve crucial. Una vez que identificamos estos 4 pasos, tenemos que ser muy conscientes que si nosotros no arrancamos con la historia, más en un tema profesional, cuando comunicamos primero la idea y queremos justificar una información para que el cliente nos compre, podemos llegar a caer en esa famosa, los autores del librito, los emprendedores del librito, los empresarios del librito, los profesionales del librito que van y leen un libro y vienen y me lo platican y me lo escupen, vaya, si lo queremos ver de esa manera. Lo que hace la historia es, aparte de generar confianza, es transmitir que tú tienes la experiencia, que le estás hablando desde la experiencia y que no es una idea tuya nada más, sino que una vez que tú ya generaste confianza, le transmitiste tu experiencia, un poquito de tu conocimiento, contado a través de una historia, lo que hace después de llegar la información, la idea, el dato duro, el mensaje de un libro, de un programa, de un modelo del que te estás basando, es decir, mira, no soy yo el loco que lo dice, sino también viene de esta parte. Entonces, de esa manera, la información entra derechito al cerebro, se baja al corazón y se puede ir a aplicar. En el caso de los autores del librito, y aquí me voy a tener un poquito, porque cuando estamos escribiendo un libro técnico, un libro profesional,
Llámese que quieres compartir un modelo, quieres hablar de tu industria. Algo con lo que me he topado mucho es que los autores siempre tienen la parte 3 de 4 de la estructura narrativa del libro. Y muchas veces que yo tengo la metodología, tengo el modelo desarrollado, eso es lo que se tiene que hacer. Y aquí está el libro. Y eso es la parte 3 del libro, que es donde entra la moraleja y el aprendizaje. Nos hace falta construir y generar la confianza con el que arranca el libro, darle un contexto de donde viene el dinamismo, la acción, y luego hace falta el aterrizaje, cómo aplicarlo, tropicalizarlo a la vida diaria, cotidiana de tu lector. Entonces, cuando no viene esto, muchas veces parece y se da a entender, aunque no sea así, ya claro, que eres un autor de librito, que leíste mucha información y ¡pum!, lo plasmaste. Recordemos que cuando estamos escribiendo los libros, el fin de comprar un libro es compartir, es conocer la perspectiva que me va a compartir el autor, es poder tener un camino nuevo o diferente para lograrlo. No estamos buscando la verdad absoluta, entonces no tienes que arrancar justificándote, tienes que arrancar generando confianza con el lector, que hay ese vínculo entre el autor y el lector. Y el autor y el storytelling, perdón, nos permite hacer eso. El storytelling es tan noble que nos permite hacer eso porque arrancas compartiendo tu experiencia, incluso si lo quieres ver de esa manera, arrancas presumiendo muy elegantemente, y es que las historias eso hacen, nos permiten presumir elegantemente porque es una narrativa estratégica, es una comunicación estratégica que permite generar confianza, pero sobre todo llevar un aprendizaje, una moraleja al lector. ¿Y para qué? Pues poder compartir tu perspectiva de tu tema, de tu industria, de tu negocio, basado en un modelo, en acciones, en paso a paso, de tal manera que cuando llegan ellos a esta parte, ya hay bastante confianza. Ya tienen incluso similitudes, puntos en común, tanto personales como profesionales, y entonces es más fácil que la asimile y que la internalice. Y es que el fusionar las historias con las ideas, lo único que nos permite es crear vínculos en común. ¿Para qué? Para darle certeza a tu lector, a tu cliente, de que hay valor en lo que le estás compartiendo, hay valor en ese libro que le estás vendiendo, hay valor en ese producto o servicio que le estás vendiendo, y entonces el cliente pueda tomar la acción. En el caso del libro, que el valor del libro no se quede en las páginas, sino que sobrepase las páginas y lo lleve a su vida diaria, te recomiende, te haga parte de su día a día, y no seas un libro que se quede en el librero, en el stand, sino que te lleve contigo, que lo raye, que lo subraye, que lo comparta, que lo use en su día a día. Si es un producto o servicio, bueno, pues que te contrate. Entonces, regreso al inicio y con esto cierro, y la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo le hago para que el cliente confíe en nosotros? Utilizando el storytelling, utilizando esta fórmula de combinar y fusionar las historias con las ideas para crear vínculos en común. Si tú conoces a alguien que tiene que conectar con la persona de enfrente, que está a punto de escribir un libro, que tiene un producto, un servicio, y está dudando de cómo comunicar, de qué mensaje crear, por favor compártelo este episodio para que tenga un poquito más de claridad, para que pueda conocer una perspectiva nueva de cómo comunicar, de cómo generar confianza, pero sobre todo darle certeza a su cliente, a su lector, a su comunidad. Muchas gracias por escucharme. Yo te prometo que nos vemos en el segundo episodio de esta semana. Te dejo, que Dios te bendiga, porque arrancamos el día de hoy. Estamos grabando el episodio por la mañana, así que Dios te bendiga. Recuerda, el primer paso es generar confianza, después vuélvelo dinámico y para poder terminar dando la certeza a través de una moraleja o un aprendizaje. Que Dios te bendiga. Nos vemos, y este episodio fue patrocinado por nuestra Masterclass ¿Cómo saber si escribir un libro es para mí? En julio arrancamos una Masterclass donde te compartimos la fórmula, el paso a paso de cómo saber si escribir un libro es para mí y cómo arrancar a escribir un libro. Que Dios te bendiga y recuerda de crear un vínculo.